Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta con ustedes en la segunda transmisión en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México. Muchas gracias. Este día, martes 25 de enero del año 2022, pues se cumplieron 15 días, Olga Alicia, se cumplieron 15 días para de nueva cuenta tener acá en nuestra plataforma 4V TV a un estimado amigo, un nuevo colaborador de Cuatro Vientos, El Péndulo. Es el programa, así se llama, El Péndulo. Y fíjate que estamos hablando con el ingeniero químico, a quien le damos las más cordiales bienvenidas hasta la ciudad de Zacatecas. Ingeniero químico zacatecano, Raimundo Cárdenas Hernández. Él es sindicalista de origen, militante del Partido Comunista Mexicano, fue militante del Partido Comunista Mexicano, también de la cadena de partidos de izquierda que pues se suceden después de que el Partido Comunista Mexicano empieza a cambiar de nombres y empieza un proyecto político que finalmente desemboca en lo que es hoy la cuarta transformación en el país. Exdiputado local y federal, exsenador de la República, cargos legislativos que ocupó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, del cual pues obviamente al cual ya renunció. Ingresa a Morena prácticamente desde la fundación de este partido. Actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada, allá en Zacatecas. Obviamente, el día de hoy, Olga, la verdad es que el tema está también muy, muy interesante. Raimundo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un afectuoso saludo. Bienvenido al programa. Gracias. Muy amable, Javier. Un saludo a Olga. Muy amable. Hola. El tema, a toda nuestra audiencia. La reforma laboral de Andrés Manuel López Obrador, con el énfasis en lo que está sucediendo ya en este momento, que ya se ha estado presentando desde el año pasado, pero hoy, en este inicio, en este arranque de año, tiene que ver con la transformación democrática de los sindicatos mexicanos, pero el tema del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, Alicia, es algo que sin duda alguna va a tener una especial atención por parte de nuestro invitado. Así es. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, queremos decirles que estamos con un experto en la materia. Raimundo ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la lucha sindical, con la democracia sindical, con la formación de sindicatos, fundador del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Zacatecas, y también en la época de dirigente partidista, pues trabajó estrechamente con el mundo del sindicalismo. Y Raimundo, bueno, tú sabes lo que ha costado a este pueblo mexicano, a esta clase trabajadora de México, avanzar paso a paso en sus demandas gremiales. Ha costado represión, sangre, muerte, encarcelamiento. Tenemos personajes de la historia del movimiento obrero mexicano que ya son emblemáticos, pero que tuvieron que pasarse años de prisión luchando por un pedazo de libertad sindical. Y estamos hablando pues de líderes ferrocarrileros como Demetrio Vallejo y nuestro queridísimo Valentín Campa, hoy hombre ilustre, ¿verdad?, de la rotonda de las personas ilustres de México. Pero este líder ferrocarrilero pasó gran parte de su vida en la cárcel. ¿Por qué? Pues nada más por luchar por los derechos gremiales de los ferrocarrileros y por la democracia sindical. Y tenemos a Otón Salazar, el máximo líder del magisterio, de los trabajadores de la educación, un gran personaje que ha sido pues reconocido por su honestidad, su trayectoria limpia, también militante del Partido Comunista, compañero tuyo de muchos años, Raimundo, y que también pasó años en la cárcel por luchar por la libertad sindical. Y bueno, pues es larga la lista. Ellos, aunque vivieron muchos años de cárcel, pero hubo otros sindicalistas que fueron asesinados. Y la lucha por una reforma laboral y por abrir cauce
a la democracia en los sindicatos, empieza a cobrar vientos nuevos en la transformación que vive el país, ahora con la cuarta transformación. Y bueno, pues eso queremos que nos platiques. ¿Cómo ves tú, cómo has visto, cuál es la importancia que tiene, no solo para la clase trabajadora, para el país, esta reforma laboral que no nace por generación espontánea, sino que forma parte de todo un proceso de luchas y que está también pasando prueba de fuego ahora en cuanto a la democratización de los sindicatos con la elección interna en el sindicato de Pemex? Ya vimos unos intentos previos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde hay resistencias tremendas, de veras tremendas, a que se aplique este principio por el que se luchó tanto de voto universal, libre, directo y secreto de todos los trabajadores para elegir a sus dirigentes y también para responder a los contratos colectivos de trabajo, decidir a qué sindicato quieren otorgar esta titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Ese es el mundo en grandes rasgos del que vamos a platicar, pero del que tú nos irás desentrañando los aspectos fundamentales. ¿Cómo la ves? Pues mira, es muy bueno este tema porque también ilustra la designación del péndulo como nombre de la columna, porque aquí vamos a ver grandes periodos de la vida de la sociedad mexicana, un tiempo en el que fueron los salarios aumentando, costó mucho trabajo, sí, mucha represión, pero de todas maneras el Estado mexicano de post-cardenista y hasta los años 70 fue permitiendo un incremento salarial sostenido. Los trabajadores de México llegaron a tener el máximo en la distribución de la riqueza nacional en el 76. Con Echeverría en el momento que cambió hacia López Portillo. Todavía con López Portillo, cuando llegaron los descubrimientos petroleros, a algunos trabajadores, como los universitarios, pues a ellos nos fue bien, porque seguimos aumentando los salarios. A fines de los 70, principios de los 80, el salario de un profesor universitario de tiempo completo equivalía más o menos al tipo de cambio de hoy a $3,000, o sea, 60,000 pesos. 60,000 pesos. Principios de los 80. Ajá. Los trabajadores en general empezaron a bajar los salarios unos 5 años antes. Y esa derrumbe de los salarios no se terminó sino hasta 2018. Ahora que llegó la cuarta T a el gobierno de la República. Se ve muy clara en una de las gráficas que espero compartamos cómo subió el salario. ¿Quieres que te la ponga de una vez? La primera, la de Barry Sanders. No, la otra. A la otra, perfecto. Ahorita te la pongo entonces. Síguele, por favor. Adelante. Espérame un segundito. Estoy ahorita. Sí, la idea es que a ver. Es una gráfica muy ilustradora de cómo subió el salario hasta los 76. ¿Es esta? Luego bajó, ahí está. Ok, déjame ver. Bajó brutalmente en todo el periodo neoliberal y apenas se nota al final de la gráfica
cómo desde el 18, con los aumentos habidos, ahí va para arriba ya la curva. En esta parte. No quiere decir que eso se va a recuperar en este trienio o sexenio. Lo cierto es que nos impusieron ese régimen salarial para atraer inversiones, decía Salinas y sus ayudantes, Pedro Aspe, por ejemplo, decían que México iba a ir al primer mundo porque iban a venir los empresarios a invertir aprovechando esos bajos salarios. Y lo pudieron hacer también porque el sindicalismo en México, en su inmensa mayoría, estaba charrificado o eran sindicatos patronales. De manera que la lucha que caracterizó a los 60s, 70s, esa lucha también se fue apagando, incluidos los sindicatos universitarios. Estos se apagaron. ¿Por qué? Pues porque vieron que no había manera de arrancarle nada más al Estado. Y porque una buena parte de la intelectualidad, igual que en Gran Bretaña con Tony Blair o en España con Felipe González, se corrieron a la derecha porque creían que ese modelo venía para quedarse por mucho tiempo. Así que el sindicalismo quedó destrozado. Y ahí donde sí había un sindicalismo poderoso, como en Estados Unidos, ahí también, acuérdense que Reagan le requisó a los controladores de vuelo una huelga y ese sindicato lo desplazaron por controladores militares. Fue la última gran huelga en Estados Unidos. Y Bernie Sanders nos habla en una gráfica que publicó de qué pasó en Estados Unidos, si podemos pasarla. Sí. Porque hay mucha gente que dice que el salario no crece porque no aumenta la productividad. Bueno, esta gráfica es brutal porque muestra cómo en Estados Unidos, en el centro, en el imperio, la productividad subió un 69.3% de los años 60 acá, y en cambio el salario subió solo 11.6%. Ahí está la gran diferencia. En los últimos 20, 40 años, ahí vean el 1980 a la fecha, el salario se estancó en Estados Unidos. El salario hoy en Estados Unidos es el mismo que tenían los trabajadores hace 40 años. Por eso Bernie Sanders insiste, y ahora los demócratas como partido están empujando para que aumente ese salario. Y también por eso los demócratas y los sindicatos de Estados Unidos están exigiendo que en México también aumenten los salarios porque no podría resistir ningún tipo de base sindical que les roben los empleos en Estados Unidos con un salario creciente mientras en México se estancaría. No, aquí la solución que logró plasmarse en el TEMEC es que van a aumentar los salarios en Estados Unidos, pero va a aumentar más rápido en México. No tanto como quisiéramos para llegar a los niveles de Estados Unidos, pero sí para que la brecha entre los salarios de allá y los de acá se vaya
haciendo más pequeña. No se trata, pues, de que en la América del Norte un país compita con salarios de hambre, como fue todo el periodo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Telecán. No, ahora se trata de que los países tengan clases obreras bien pagadas que puedan fortalecer los mercados internos. Yo creo que las gráficas hablan por sí mismas. En México también, yo insisto que aunque el TEMEC fortaleció las reformas laboral que se aprobó en México en el fines del 18, aunque el TEMEC fortalece eso, lo cierto es que la democracia sindical y la recuperación de los sindicatos como instrumentos de lucha no va a llegar si los trabajadores no se ponen a luchar de nuevo. Si los sindicatos no se ponen en pie de guerra para que, atendiendo a la situación real de las empresas, puedan recuperar el poder adquisitivo que perdieron o perdimos allá en el lejano 1980, hace 40 años. Sí, Raimundo, no deja de ser paradójico que haya sido el Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como TEMEC, el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el que esté impulsando el incremento de salario y en parte también la democratización de los sindicatos. No deja de ser paradójico que una lucha que fue propia de los sindicalistas y muchos de ellos militantes de izquierda y que les costó todo lo que dijimos ahorita, ahora se vea impulsada por este tratado comercial. Y aunque Olga, mira, lo cierto es que la reforma laboral en México que trajo la democracia sindical fue antes de que se firmara el TEMEC. De hecho, los últimos meses antes de aprobarse, los diputados o representantes demócratas exigieron que se anexara el capítulo laboral para que hubiera una especie de mutuo fortalecimiento. El TEMEC fortaleció la reforma laboral y la reforma laboral se fortalece con la presión que están haciendo los demócratas en Estados Unidos. Y que a su vez respondieron a Canadá, las exigencias laborales de Canadá también impulsados por los sindicatos canadienses, mi estimado Raimundo. Sí, sí. También estamos entrando en una sinergia muy interesante, porque como antes a los laboristas canadienses o a los demócratas no les importó mucho, entonces en México los salarios se desplomaron. Pero ahora ya les interesó y entonces llega un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que una de las primeras cosas que hace es que se apruebe en el Senado una convención de la Organización Internacional del Trabajo referida a la democracia sindical, precisamente. Pero esa convención de la OIT tenía décadas que no se ratificaba en el Senado mexicano. Eso ocurrió hasta que llegó la cuarta T. Así que es OIT, es TEMEC, es la fortuna que están gobernando los laboristas en Canadá y que los demócratas se están corriendo a la izquierda. ¿Por qué los demócratas se están corriendo a la izquierda? Pues porque Trump les comió el mandado. Los trabajadores que se quedaron sin empleo porque las empresas huyeron de Estados Unidos
en busca de paraísos con salarios bajos, esos trabajadores se fueron con Trump. Así que ahora están todos empujando. Afortunadamente Biden también se volvió ya sindicalista y dice que hay que estimular que la gente se sindicalice. Es un discurso totalmente contrario al que tenían los presidentes de Estados Unidos desde Reagan hasta ahora, incluido Obama. Siempre hablaban de que los sindicatos estorbaban, que no servían para nada. Y hoy ya están empujando para que los trabajadores se sindicalicen y para que los sindicatos peleen, para recuperar algo de esa productividad que se fue directita a los bolsillos del 1% más rico de Estados Unidos o del menos de 1%. Esa desigualdad tan brutal es la que hizo ganar a Biden, porque los demócratas, especialmente por los candidatos a diputados de la izquierda que está creando Bernie Sanders, ya generaron una sinergia muy importante en la sociedad a favor de una economía post-neoliberal. Eso es muy importante. Sí. Ellos están avanzando como es el imperio. Ahí algo está pasando. A lo mejor al rato hay otro intento de golpe de Estado allí mismo en el imperio, porque el hecho es que lo que hacen en Estados Unidos puede acelerar la pelea en América para que nos vayamos todos a la izquierda. Ahí viene la elección en agosto, creo, en Colombia o en Brasil. Bueno, es en Brasil y en Colombia, no los dos países, sí. Las fechas. Pero en ambos lados probablemente lleguen gobernantes que van a buscar también un camino post-neoliberal. Y también hay algo muy afortunado, Javier, Olga. Viene pronto una cumbre de todos los gobernantes de América, la cumbre de las Américas, de los líderes. No de América Latina, de todo el continente. Andrés Manuel va a volver a plantear la necesidad de que haya una nueva relación del imperio con toda América Latina y el Caribe. A ver, Raimundo, Sí. ¿va a ser una cumbre de todo el continente americano, incluido Canadá y Estados Unidos? ¿O es Sí. la cumbre de CELAC de las naciones de América Latina y el Caribe? No, es de las Américas. De todos. Incluye a Estados Unidos y a Canadá. Sí. Ahí están todos. Te propongo que dejemos este punto para tratarlo más adelante y que nos centremos ahorita un momentito en esto que te dio la reflexión de la primera gráfica que mostró Javier sobre el desplome del salario mínimo, que te describe muy bien el paso de los regímenes anteriores al neoliberalismo. Sí. Y el neoliberalismo. Tú mencionaste un factor muy importante, un argumento que nos lo repitieron hasta el cansancio durante décadas, que no podía incrementarse los salarios si no se incrementaba primero la productividad. Esto lo decían hasta lo abominable. Y luego después también con muchos gobiernos, pero yo lo centro en la figura de Agustín Carstens, que estaba en el Banco de México, cuando se hablaba de aumento de salario ya en el gobierno, al finales del gobierno de Peña Nieto, y cuando incluso ya hasta empresarios, la Coparmex, estaban de acuerdo en incrementar los salarios más de la expectativa a la que nos tenían acostumbrados, llegaba Agustín Carstens y esgrimía un argumento más, que decía, imposible hacerlo porque si se aumenta el salario se dispara la inflación
y entonces caemos en una crisis, un hoyo en el que hemos caído siempre en México y no vamos a poder salir fácilmente de esa crisis. Ahora escuchamos estos dos argumentos, lo de que primero la productividad y que no a la inflación para no incrementar los salarios, como verdaderos mitos que se encargaron de propagar todos los medios de comunicación, académicos, economistas, funcionarios. Y ahora tenemos ya 3 años de incrementos de salarios muy por arriba de lo que se habían dado en los últimos 40 años, pero todavía muy por abajo de lo que se requiere para que se recupere el poder adquisitivo que hemos perdido los trabajadores en México. De esa parte de los mitos, ¿tú piensas que ya están superados, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en cualquier otro país del planeta? ¿Ya no pueden engañarlos con la misma cantaleta? Sí, exactamente, porque si en el imperio, acá en nuestro vecino del norte, eso le hicieron a su propia clase obrera, ¿verdad? Allí está muy claro, la productividad se fue a las nubes, llegó la revolución de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, la robótica, todo eso al pueblo no le reportó ningún beneficio. Todo se concentró en muy pocas manos. Ahora, allí en Estados Unidos está ahorita el debate fuerte para que hay 2 grandes debates. El de los derechos de los migrantes y el otro gran debate es el de la fiscalización, la nueva. Hacer que pague ese 1% súper rico, que pague mucho más impuestos. Y está también ya el acuerdo del G20 y de las grandes fuerzas de poner un impuesto a el traslado de dinero de un país a otro. Las grandes corporaciones ya no van a poder escaparse de un país para ir a otro donde no les cobren. No, ahora eso va a ser global. De manera, pienso yo, que la resistencia que nosotros hicimos durante décadas, ahora si los sindicatos se mueven más rápido e intensamente, puede ser que el salario aumente con una velocidad mayor, dado que los patrones gringos y mexicanos o canadienses, o sean de donde sea, ya no van a tener tampoco el pretexto de que me voy de aquí porque aquí me tratan mal. Si los países, especialmente en Estados Unidos, en Europa, les cobran impuestos para que el Estado vuelva a garantizar los derechos, que es algo también muy importante. El Estado neoliberal estaba abandonando su responsabilidad de que se ejerzan los derechos, que estén vigentes los derechos. Y como ya no querían hacer eso, fueron aflojando también la fiscalidad. Sí. Yo creo que aquí Andrés Manuel va a tener que sentir la presión popular para que aumenten los impuestos a los muy ricos. Exactamente. Tenemos un problema aquí porque cuando uno habla de aumento de los impuestos, la inmensa mayoría, aún los muy pobres, dicen que no. ¿Por qué? Porque tenemos décadas y décadas y décadas de que las arcas públicas han sido saqueadas una y otra vez. Nunca unos impuestos o cualquier incremento de impuestos, la gente nunca vio beneficios. Sí. En cambio, yo creo que estos 3 años en donde Andrés Manuel está empujando para que sus obras magnas queden terminadas,
Muy probablemente en abril, no, ahora el 21 de marzo, cuando inauguren el aeropuerto, Felipe Ángeles. Aeropuerto, claro, ahí la gente va a decir, ay caramba, pues siempre los impuestos sirven para algo. Y luego vendrá la de Tres Bocas y ya llegó la refinería de Deer Park. De tal modo, pues, que probablemente la población mexicana ya pueda apoyar a un partido que le diga, ¿saben qué? Para tener un nivel de vida superior, para que el seguro social, para que el ISSSTE, para que la educación, para que haya educación y salud para todos, se requiere más dinero para el gobierno, para que lo invierta en beneficio de todos. Yo creo que si en Estados Unidos incrementan los impuestos a los muy ricos, se va a hacer más fácil hacerlo acá, ¿verdad? Entonces, todo se va concatenando. Creo que Andrés Manuel tiene mucha buena suerte porque se le está acomodando el mundo. Fíjate que la verdad. Yo quisiera comentar ahorita precisamente que vuelves a tomar el tema de cómo se están acomodando las piezas, ¿sí? Con los avances de la derecha, con los contraavances de la ultraizquierda, en fin, que se está reacomodando el progresionismo en el continente americano, en donde hay posibilidades reales de que también los trabajadores de Canadá, en estas competencias, fundamentalmente el tema de los automóviles, la industria automotriz es fundamental para que se tengan estos avances, primero en Canadá, luego en Estados Unidos y vienen hasta acá, hasta México, también significa un enorme reto desde el punto de vista de la materia laboral, de las leyes laborales en este país, en México. Porque los sindicatos, uno de los efectos terribles que provocó estos gobiernos neoliberales que implementaron la supresión prácticamente del sindicalismo independiente mexicano, tú lo sabes, Raimundo, hola, lo saben, significó también el que los trabajadores comenzaran también a tener una actitud, lo voy a poner así de una manera muy vulgar, pero de valemadrismo también ante la situación laboral en la que se estaba desenvolviendo el país. Desafortunadamente, la imagen pública también que se gestó a lo largo de todos estos años del neoliberalismo, ¿sí? Dieron al traste también con un sindicalismo que buscaba transformar la situación laboral en beneficio, obviamente, de la clase trabajadora. Y existe en el imaginario público el hecho de que el sindicalismo en nuestro país, pues es una organización para sostener una bola de zánganos, ¿no? Que lo único que quieren es vivir diferente a costa de los demás. Y ahí vienen las grandes críticas a sindicatos que han logrado a lo largo de su historia, pues grandes avances en su lucha sindical, en sus prestaciones, ¿no? En sus salarios. Y entonces ahora, ante también un nuevo entorno laboral, porque eso también generó el neoliberalismo, lo sigue generando en muchísimas naciones del mundo, en donde aplicaron una normatividad sindical que prácticamente neoesclavizó al trabajador a través de contratos que significaban la pérdida de prestaciones laborales, como es el famoso outsourcing, que nosotros lo conocíamos aquí como una especie de trabajo suplente, ¿no? Como una contratación independiente, una subcontratación, efectivamente, gracias. Claro, pues. Y eso, ¿qué fue generando, mi estimado? Así es, eso fue generando entonces una serie de arbitrariedades de carácter laboral, en donde, pues, la inmensa mayoría de los trabajadores en México finalmente se resignó también a perder esas prestaciones en su seguridad social y en su seguridad laboral para ellos y sus familias. Y ahora el proceso comienza en este nuevo cambio de gobierno a tratar de revertirse ese tipo de situaciones y estamos viendo que incluso
Voy a poner el caso del año pasado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue uno de los primeros que comenzaron a, a tratar de apegarse a las nuevas reglas para designar incluso a su clase dirigente. Muchos trabajadores de la educación, hombres y mujeres, ¿sí?, están tan sometidos y tan enajenados de sus derechos laborales que votaron en muchas regiones del país por sus mismas clases, por sus mismos charros de siempre, mi estimado Raimundo. Las gallinas votando por los coyotes otra vez. Entonces, esto como que parece ser que requiere también que sí sea una transformación legislativa, pero una transformación también en la forma en cómo el trabajador se ve ante sí mismo y ante el patrón y ante las autoridades laborales. Y esa es una lucha. La larga noche neoliberal, este regreso del péndulo, primero el péndulo se fue hacia los aumentos salariales. El 76 llegó al máximo y el péndulo cambió hacia la baja. ¿Por qué? Pues porque el poder del dinero del neoliberalismo fue brutal. La línea mundial fue destruir a los sindicatos y quitarles a los trabajadores su parte de la distribución de la riqueza nacional. Así que eso lo hicieron a sangre y fuego. Y también, y los sindicatos, por ejemplo, yo conozco los universitarios que éramos de lucha, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, la lucha contra el apartado C que nos quería imponer Soberón junto con el gobierno de la República de esa época. Bueno, eso se derrotó a punta de movilización, pero resultó que en poco tiempo ya no se lograba nada, porque los gobernantes estaban recibiendo la instrucción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y era apriétense el cinturón, que los programas sociales también disminuyeran en su financiamiento. De tal modo que la gente les llegó la desesperanza. La gente dejó de luchar. Por cierto, también eso que estamos platicando fue lo que produjo el fraude electoral del 88 acá. Parte. La élite mexicana neoliberal no podía permitir que llegara un presidente que mandara al diablo ese modelo cuando estaba levantando el vuelo. La élite mexicana ahí demostró que no es una élite democrática y lo volvieron a demostrar en el 2006 en el fraude contra Andrés. Aquí Cuauhtémoc y Andrés Manuel fueron víctimas del fraude, pero no solo ellos, todo el pueblo mexicano. Claro. Hemos sufrido unas consecuencias gigantescas. Y por eso, hoy más que nunca hay que explicar estas cosas, porque creo que la militancia de Morena, especialmente las izquierdas, tenemos que volvernos sindicalistas de nuevo. Así es. Yo recuerdo al principio de los 70s no teníamos registro electoral. ¿A qué nos dedicábamos? Yo al menos anduve creando los sindicatos de la Universidad de Zacatecas. Apoyamos a los mineros en huelga, sección 61 de Fresnillo. Apoyamos a los mineros de San Martín Sombrerete, que todavía están, por cierto, en una huelga con Napoleón Gómez Urrutia. Una huelga ahí contra la REA. Y a la histórica tendencia democrática de electricistas. Así es. Esa lucha que dábamos en esa época, hoy hay que recuperarla. Necesitamos ir a todas las grandes empresas a que aprovechen los trabajadores
la gran apertura que la ley les permite para recuperar sus sindicatos. Claro. Pero no para que se regodeen ellos en el poder, no, sino para que el sindicato se ponga en lucha de nuevo y entonces sí, los aumentos salariales y las prestaciones. Claro. Oye Raimundo, pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque estás rescatando esta historia en nuestro país que se vivió a finales del siglo XIX, principios del XX, con un movimiento, por un lado, encabezado por el incipiente Partido Comunista Mexicano, con estos movimientos también radicales de los Flores Magón, ¿sí? Tendiendo hacia el sindicalismo anarquista, ¿sí? Que va avanzando, conforme va avanzando el siglo pasado, ¿sí? Que logra grandes movilizaciones que finalmente terminan plasmados estos movimientos sindicalistas, anarquistas y comunistas mexicanos en la redacción, en la constitución política del país del 17, de algunas de sus luchas y de sus propuestas, y cómo va creciendo a tal grado de que, bueno, el sindicalismo forma parte de un partido político que se apodera, que coopta a los movimientos obreros en este país, la CTM, la CROM, estas organizaciones que se convierten finalmente en todo lo contrario de lo que vendría siendo el sindicalismo independiente, el luchador a favor de las peticiones y de las luchas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de los obreros. Pero en ese momento existían partidos o existían movimientos que tenían como misión fundamental iniciar la transformación social en un país y obviamente posteriormente política a través del sindicalismo. Hoy tenemos un partido Morena, Raimundo, que tú conoces más a fondo porque estás dentro del partido y formas parte relevante de ese partido, de este movimiento, como que Morena se ha olvidado de ese trabajo fino para acelerar la reconquista y la conciencia de nueva cuenta de la clase trabajadora en este país. Y eso es fundamental para poder avanzar más rápidamente en la creación de nuevas leyes que profundicen en la reforma laboral que presenta esta administración federal y que tiene como uno de sus productos medio acabados el tema de la democratización sindical en México, del cual hoy, en estos días, estamos viendo un papel muy interesante de cómo los aspirantes a la Secretaría General del Sindicato Petrolero, pues están ahí en la mañanera exponiendo públicamente sus datos, aunque hay que decir que la dirigencia nacional del Sindicato Petrolero parece ser que le cerró el camino a dos de los más fuertes opositores a Romero de Champs. ¿Qué opinas? Yo lo que creo es que esto que vimos ayer y hoy, ya van 10 aspirantes, es algo que puede ayudar muchísimo a que la base trabajadora de los petroleros empiece a caminar para recuperar su sindicato. Eso es algo muy importante que está haciendo Andrés Manuel. Salga como salga esa elección, gane quien gane, ya no va a ser el mismo sindicato, porque los dirigentes van a tener que estar midiéndole el estado de ánimo a su base trabajadora y en la medida que haya tendencias sindicales democráticas, progresistas y que estén empujando, aún los herederos de Romero de Champs van a tener que cambiar y van a tener que dividirse, porque es que abajo el tema ya está encendido, vamos, no tarda mucho en que los grandes sindicatos, incluido el de telefonistas, por ejemplo, recuperen su propio sindicato. Ya el líder Francisco Hernández Juárez
al cual apoyamos contra Salustio Salgado el Charro, pues ya lo sustituyó. Los trabajadores necesitan recuperar sus sindicatos para luchar. Y pienso yo que también en Morena puede haber una diferenciación. Muchos jóvenes debieran meterse, en lugar de buscar ser achichincles o asistentes de políticos de altos vuelos, que se metan a trabajar en las bases de sus sindicatos, de sus organizaciones. Yo creo que esta es una nueva etapa para que Morena también vaya, allí empiece a haber un proceso de diferenciación con más claridad de sus agrupamientos. Morena es un movimiento que le llamaron partido por alguna razón circunstancial, pero lo cierto es que Andrés Manuel construyó un movimiento amplísimo para que no le volvieran a hacer fraude. Sí. Pues sí, ahí está. Estamos sufriendo las consecuencias en varios estados de la República, pero lo cierto es que hay que dar esa pelea interna para que la diferencia no sean los dichos de los dirigentes o del nivel que sean, sino que la diferencia sea la práctica. ¿Qué tanto te mezclas en las luchas sociales? Claro. Y que eso sea lo que te permita promoverte también en la vía electoral. Yo creo que así como los sindicalistas necesitan recuperar sus sindicatos, así los políticos de Morena municipalistas deben recuperar su partido en el municipio, volver a discutir a quién ponen de candidato y que no vengan ya las cúpulas a imponer candidatos desde arriba hasta el municipio más pequeño. Eso hay que erradicarlo, pero no vendrá por voluntad de los de arriba. Eso lo podrá hacer la base de Morena más consecuente. Y bueno, en el mundo sindical, ahorita veo la foto donde está Napoleón, ese sindicato, más allá de su historia y del charrismo del papá, lo cierto es que la práctica actual de ese sindicato es verdaderamente digna de discutirse. Las alianzas que ya hizo a nivel mundial con los sindicatos más combativos, ¿verdad? Yo creo que allí hay un ejemplo de cómo avanzar, de cómo los nuevos sindicatos que surgen de las luchas que está permitiendo la nueva ley laboral y el TEMEC, esos no se tiren de panza a disfrutar el triunfo, no, sino que esos se encaminen para que pronto tengamos un movimiento obrero capaz de arrancarle al Estado mexicano muchos nuevos derechos y unas condiciones de vida muy superiores a las que hoy tenemos. Oye, Raimundo, por todo lo que has dicho hasta ahorita, yo quiero entender que en México estamos pasando por una coyuntura muy favorable, muy especial para un resurgimiento de la lucha de los trabajadores y del movimiento sindical, y que un factor fundamental que puede permitir este avance es que se tenga en el gobierno a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, apoyando no solamente las demandas de carácter económico de los trabajadores, sino las demandas fundamentales de la organización y la democracia de los trabajadores. Y te lo planteo porque no sé si tú ubiques a lo largo de la historia de nuestro país otro momento similar
Sabemos que en la época de Lázaro Cárdenas, pues el sindicalismo fue pujante y tuvo un apoyo importante en el Estado, pero no dejó de ser a través de un mecanismo de corporativización de los sindicatos con el Estado, que en mi opinión, no sé qué pienses tú, facilitó luego este fenómeno de descomposición que fue el charrismo sindical, a grado tal de que llegó un punto en que estudiosos del tema señalaban al charrismo sindical como parte estructural del Estado mexicano, con todo lo que significaba en sus intereses políticos y Estado sometido ya de lleno pues a los intereses de la oligarquía naciente o consolidándose. Y ni siquiera en la época de la revolución que tanto movió las demandas sociales, los trabajadores pudieron lograr verdaderos éxitos que se consolidaran bien a favor suyo. Te lo planteo en estos términos porque la primera huelga posterior a la revolución que hacen la Federación de Obreros y Trabajadores de lo que era el Distrito Federal, pues fue muy maltratado por el gobierno del constitucionalista Venustiano Carranza, y al grado tal de que decreta incluso una ley marcial y trata de someter a juicios con pena de muerte a los sindicalistas. Lo recuerdo ahorita que mencionó Javier esa época, que actores políticos estaban actuando, y no solamente estaba el Partido Comunista y sus militantes obreros, campesinos, sino estaba ya actuando el sindicato más antiguo del país, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, y sus líderes bajo amenaza de ser llevados hasta el paredón a pena de muerte por esa huelga de 1916. Y de ahí para el Real, no sé qué otro momento se haya vivido así de cumbre en el movimiento sindicalista. Yo sé que a ti te tocó una época dorada de surgimiento de sindicatos, un activismo, está Rafael Galván con la tendencia democrática de electricistas, están surgiendo los sindicatos universitarios con mucha fuerza, pero ya tienen muy próximo el inicio del neoliberalismo y el desmantelamiento, y que se vienen con todo en contra de los sindicatos, y se ha pasado previamente por control férreo que fue el charrismo sindical, con todo y sus mafias asesinas, porque ahí las cosas de poder en los sindicatos se dirimían también mafiosamente, incluyendo el crimen. Entonces, quizás sea, no sé si concuerdes conmigo, quizás sea por primera vez en toda la historia de este movimiento obrero mexicano en que se alinean las estrellas de la transformación política del país con un presidente como López Obrador, para que pudiera darse y con este contexto internacional al que hiciste tú ya mención, para que pudieran cumplirse por fin las demandas de los trabajadores. Fíjate, Raimundo, creo que estabas naciendo tú cuando ya estaba este artículo convenio 98, que fue el que se negaban los gobiernos mexicanos a firmar, de la Organización Internacional del Trabajo, hasta ahora que entra López Obrador, y que se refiere precisamente al convenio de la libre sindicalización, que los trabajadores decidan libremente a qué sindicato quieren pertenecer, afiliarse, y también tiene que ver, por supuesto, con la contratación colectiva de trabajo, es decir, las prestaciones colectivas, la negociación colectiva de sus demandas.
el contrato colectivo de trabajo. Sí, eso sí es. Y tiene que ver, finalmente, pues con lo que estamos viendo ahorita, que va hacia la libertad para que los trabajadores elijan de manera libre, universal, directa, secreta a sus dirigentes. Creo que esto, y no se nos olvide, todo esto pasa necesariamente por la desaparición completa del outsourcing. Creo que estos son los ejes medulares, no sé si se me pase alguno o no concuerdes tú con ello, de lo que es esta reforma laboral que estamos viviendo. Y dime si falta algún pilar fundamental de esta reforma laboral de tan reciente cuño en México, y si crees que puede venirse, si hay las condiciones para que se detonen, se vayan generando un movimiento fuerte del sindicalismo mexicano que presione incluso así, a ese grado, que presione también al gobierno de la Cuarta Transformación para sacar adelante demandas como la primera que planteaste al inicio del programa, de una reforma fiscal profunda que grave al gran capital, que grave a los magnates, la riqueza de los magnates. Sí, yo pienso que has sacado una muy buena conclusión de nuestra plática. Estamos a punto de que se noten los movimientos de los trabajadores de nuevo en el escenario político nacional. Antes había, recuerden, los diputados del sector obrero, del campesino. Ya no hay nada. Así es. En absoluto. ¿Verdad? Son cero a la izquierda. Bien, yo creo que ahora hay las mejores condiciones para que eso avance, pero se requiere que haya una parte de Morena que se meta a lo que antes decíamos, a darle el trabajo para que la gente logre adquirir la conciencia de clase, que la gente que está en un sindicato vaya entendiendo su función en la sociedad, que vaya entendiendo la perspectiva del mundo y de su sociedad para que la gente tenga una vida más plena y no sean simples instrumentos de trabajo que usan una buena parte del día para trabajar y otra para comer y otra para dormir. Sí. Que no hay nada creativo. Yo creo también que en este tiempo, a diferencia de lo que tú bien recordaste y también Javier hace rato, ahora hay otra dimensión que tenemos que tomar en cuenta siempre. El trabajo ya no está a disposición del que lo quiera. Aquella frase bíblica de que tendrás... ¿Ganarás el pan con el sudor de tu frente? Exacto. Aquello ya no tiene validez porque hoy los robots, las computadoras están sustituyendo a los trabajadores. Por eso sí vale la pena que empecemos a hablar también del sector de seres humanos o de habitantes de un país que no están en un empleo. Allí viene lo de la renta básica universal. Viene el tema de los derechos sociales para todos, independientemente de que trabajen o no. Durante años nos acostumbramos a que eres del Seguro Social. Sí, pues es que tienes un trabajo en la iniciativa privada. Estás en el ISSSTE porque tienes trabajo en la administración pública. Muy bien. Y los que no tienen trabajo, que van siendo cada día más, ¿qué derechos tienen?
O que les hacían firmar por honorarios. Organizaciones? Tiene que haber organizaciones de esos, sí, ¿verdad? El PAN, acuérdense que Anaya postuló en su campaña la renta básica, sí, pero era simplemente una frase demagógica, porque ahora ellos se oponen a los programas sociales de Andrés Manuel, que son una suerte de renta básica. No se llama así, pero las becas a los adultos mayores, a los jóvenes, a todo lo que hace Andrés Manuel, si los sumas, eso es la renta básica. Hay que completar, hay que ver quién queda fuera. A los que queden fuera, incorporarlos con otra figura. Yo pienso que el próximo presidente podrá hacer ese trabajo de completar para que sí sea una renta básica, como dicen los jóvenes españoles, para emanciparse. Él o la próxima presidente. De hecho, Raimundo, fíjate que de nueva cuenta. Mucho eso. Tenemos que tener un presidente o una presidenta que entienda todo esto. Y otra cosa que creo que es también muy importante, no quiero dejar de que se termine el programa sin decirlo, necesitamos que nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos, que son más de 30 millones, que son mexicanos o gente con doble nacionalidad, ellos también deben ponerse a luchar y juntos actuar como un pueblo que sería ya de unos 160 millones de personas, no en 2 territorios, pero que son una potencia económica muy grande. El día que los mexicanos aprendamos a aprovechar la presencia de esos 30 y tantos millones de mexicanos en Estados Unidos, ese día nos van a respetar mucho más. Por eso qué bueno que Andrés Manuel fue a Estados Unidos a decir en la cumbre con Biden y con Trudeau que se requería un nuevo trato a los migrantes, para que esa gente entienda que tienen un presidente que busca el bien de los mexicanos independientemente de que vivan o no en el territorio. Oye, Raimundo, y es que esto que estás tú comentando de nueva cuenta se presta a muchos comentarios adicionales y a muchas actualizaciones que se requieren en México desde el punto de vista de la Constitución y las leyes en materia laboral, porque, mira, por ejemplo, en este momento los migrantes, acabas de mencionar el tema de los migrantes, y ahorita voy a hacer otros comentarios adicionales sobre lo que se requiere el país ya en este momento en un mundo tan globalizado del cual no nos podemos sustraer, pero el tema este de los migrantes es bien interesante, porque en este momento las remesas que mandaron a México nuestros paisanos en los Estados Unidos, esos 30 y tantos millones de mexicanos que están trabajando allá en Estados Unidos y que provocaron que el país estuviera en un equilibrio económico y financiero que permitió ayudar al gobierno federal mexicano a sostenernos en esta época de pandemia, en este momento es un activo. Pero yo creo que todos coincidimos aquí, mi estimado Raimundo, en decir, bueno, qué bueno que es un activo el de la economía nacional ya. Que es, de hecho, creo que fue el primer lugar en el ingreso de divisas a este país, creo que después del narcotráfico y el tema del petróleo. O por ahí se fueron emparejando. Pero las remesas son más que el petróleo. Más que es la número uno. Es la número uno. Pero, oye, esto en realidad no nos debería de suceder. Ok, es un hecho. La situación neoliberal de este país finalmente pues, nos llevaron a un extremo tal de que se fueron una enorme cantidad de mexicanos a trabajar fuera del país. Viéndolo ya desde el punto de vista realmente de la economía nacional, pues esa es una verdadera desgracia, ¿no? De la tragedia de las familias, porque expulsó a los trabajadores y dividió a las familias. Así es. Y eso es, por eso, es una tragedia. Sin embargo, pues
en este momento ya tenemos formas de trabajo totalmente diferentes a las que teníamos hace 3, 4 años atrás. El trabajo en este podemos tener muchos más, Javier. Sí, sí. Es que no aprovechamos eso. A lo que voy es precisamente a eso, mi estimado Raimundo, en que este país, en que estos senadores, en que estos diputados, en que este Poder Ejecutivo y la misma Suprema Corte de Justicia se tienen que preparar para lo que ya hay. Por ejemplo, el tema del trabajo en el hogar. Estos 2 años ha sido también fundamental para que muchísima gente se sostuviera, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de problemas de carácter pandémico no van a ser únicos. No, y además la reforma tecnológica. Cada vez hay más y más y más. Mira, ahorita me dio mucho gusto. A ver, ¿por qué no dejamos este tema, amigos? ¿Por qué no dejamos este tema para dentro de 15 días? Sí, me parece muy bien. Nada más termino el tema, porque creo que esto es una noticia muy interesante que se dio a conocer el día de hoy. El Senado de la República hoy dijo, señores, vamos a hacer una reforma en la Ley Federal del Trabajo para que las vacaciones de los trabajadores, en lugar de que se aplique vacaciones pagadas, en lugar de 1 año, lo vamos a bajar a 6 meses. Y en lugar de que sea el primer año 7 días, van a ser 10 días. Este tipo de cambios se están adecuando a los momentos históricos que en este momento tenemos, porque de alguna forma hay países que nada más trabajan 5 días a la semana, en donde el trabajador nada más opera 5 días y tiene periodos de vacaciones muchísimo más extensos y hay dinero suficiente para poderles pagar esas vacaciones. Entonces, claro, eso es lo que yo digo. Se impuso, o sea, es necesaria esa reforma. Se impuso el capitalismo salvaje de Estados Unidos y no el capitalismo socialdemócrata de Europa. Así es. Sí. Nosotros tenemos que, pero yo pienso que lo primero que tenemos que hacer en esta materia de migración es que todos, principalmente la élite política, entienda que somos un solo pueblo. Así es. Que no somos 127 millones, que somos 160 millones, sí. Y que el vínculo con ellos, con los que están en Estados Unidos, no sea solo las remesas, claro, sino que tendamos puentes de comunicación, de intercambio, que nos permitan ir acercándonos y configurarnos como un pueblo. En Estados Unidos, por ejemplo, los judíos hacen un trabajo muy fuerte porque tienen mucho poder económico, pero ellos sí entienden que son parte del pueblo judío. Claro. Sí. Y hay muchos otros que se manejan así. Para mal no nos caen bien, pero los cubanos de Miami están siempre poniendo por delante el tema de que son cubanos. Sí es. Bueno, los mexicanos han estado allá, que no los quieren los racistas, los gobernantes mexicanos les daba miedo siquiera a plantear algún derecho para los mexicanos. Ya tenemos un presidente que abrió la boca frente a Biden. Bueno, tenemos que tener... Frente a Trump, delante de Trump elogió, hizo un mensaje ahí en la Casa Blanca. Así también, claro. Reconociendo para México y para Estados Unidos la importancia económica de los migrantes latinoamericanos. Así es. Eso es lo elemental. Pero todavía hay una buena parte de la clase política que no quiere dar un paso que es fundamental. Si somos 160 millones de mexicanos y allá del otro lado hay 35, pues óyeme, ellos necesitan tener siquiera unos 100. Como un 20%, más del 20%. No, más del 20%. De 500 diputados, necesitamos 100 diputados
que los representen a aquellas personas, a aquellos hermanos. Así es. Ese es un tema. Así es. Ya nada de andar peleando los diputados pluris migajas, no. Una circunscripción para que ellos elijan al 20% del Congreso. Como lo hacen con los cubanos. Sí, claro, y muchos otros. Sí. En Estados Unidos la gente, venezolanos votan allí, ahí votan los polacos, votan muchos. Tienen lo que llaman lo que aquí le llamamos las acciones afirmativas para las mujeres, para los indígenas, allá para... Imagínate. Yo te interrumpí. Pero vamos platicando después de eso. Sí, nada más te voy a pedir, si tienes tiempo, que concluyas en el tema que te pedí que lo dejáramos para el final, porque es muy, muy importante. Esto de la Cumbre de América y la propuesta de López Obrador, que la dibujó ya ahora que fue a Nueva York y que hablaba él de la creación de un fondo especial que grave a los ricos, ¿verdad? Que aporten también las naciones más poderosas un porcentaje y que se distribuya entre las naciones más necesitadas, sobre todo para hacer frente a las crisis que se derivan de la pandemia. Este aspecto, no sé si era el que te ibas a referir en concreto, pero sí, creo que es muy importante porque ya está en puerta, es la Cumbre de las Américas a las que pues ya está convocando el propio Joe Biden, ¿no? Así es. Bien, el tema es que hay que ir allá a decirle que el libre comercio que querían imponer y que no pasó en América Latina, ese libre comercio sí puede ser una fuerza, puede construir una fuerza económica para competir con otras regiones. Pero se requiere, como lo hizo Europa al principio cuando construyeron la Unión Europea, que los ricos sean solidarios con los menos desarrollados. Y ahí lo hicieron con el Fondo de Cohesión Social que crearon. El fondo ese el mecanismo es simple. Los países más ricos aportan más y los países más pobres menos. Pero el reparto es al revés. El reparto de ese fondo ayudó mucho a España, a Portugal, a Grecia, de tal modo que los españoles, de ser un pueblo que se iba a trabajar de migrante a Francia, a los restaurantes, pues ahora resulta que muchos turistas llegan a España y ahí la gente que aprendió a trabajar en otros lados ahora tiene sus propios empleos. El tema es que eso, yo al menos desde que soy legislador, desde que empecé a pelearlo en cada reunión interparlamentaria, México, Estados Unidos, pero no querían ni hablar de eso, ni los republicanos, ni los priistas mexicanos. Alfonso Guajardo, en los últimos tiempos, lo único que le interesaba era, casi se ponía de rodillas pidiendo que anexaran los gringos a todos los estados fronterizos mexicanos. ¡Qué barbaridad! Sigue. Pues sí. No les da para más el cerebro. No les da para más, no. Hay que crear este gran fondo de cohesión social o fondo compensatorio para que las zonas expulsoras de migrantes reciban apoyo, que es lo que ya se está haciendo en América Central, y ahí qué bueno que México está llevando la batuta. México está invirtiendo ya y Biden ya también anunció que ahí van. Así que si Lula, si este chileno, si la señora Xiomara y los argentinos, todo mundo acuerdan un planteamiento para llevar a esta cumbre de las Américas,
yo creo que Biden y Trudeau van a tener que ir por ese camino. Sí, y además presionados por Estados Unidos, ¿no? Tienen que acercarse más a Latinoamérica. Así es. Presionados Sí. por China. Están presionados por los conflictos que hay a nivel mundial y que no van a resolverlos ya por la vía militar. Esto que estamos escuchando ahorita es pura palabrería. Ellos bien saben lo que sabía Gorbachov hace mucho tiempo. Los países ya pueden acabar con su armamento, la vida en este planeta, en este granito de arena que anda circulando alrededor del Sol y que es nuestra casa común. Entonces eso, ¿para qué estar empujando que tú vas a invadir Ucrania? No, pero tú vas a traer a la OTAN a Ucrania. Y esos son juegos de palabras que le están sirviendo a Biden, creo yo, para revitalizar su sistema de alianzas. Cortinas de humo para tratar de levantar, como lo hacían antes los políticos mexicanos, que cuando traían muy baja la popularidad empezaban a echarse discursos antiimperialistas, ¿no? Sí, pero luego se le ocurre a Biden este hombre. Por el perro decirle a un pobre periodista. Más vale ir en el camino que ya Andrés lleva andado, y pienso que las condiciones ahora son más favorables que en otro tiempo. Pues queridísimo Raimundo Cárdenas, respetando tu férrea voluntad de que estos programas tuyos no sean demasiado prolongados, está muy bien, claro. dejamos un montón de eslabones abiertos para seguir platicando. ¿Sí? Muy bien. Así quedamos. Hasta pronto. Nos ponemos de acuerdo en el tema, en el transcurso de estos días. Y tienes tú la culpa porque como dijiste que no querías cada semana, sino cada 15 días, pues te queremos devorar. Deja la expectativa. Ah, bueno. Un abrazo, Raimundo, a ti, a tu familia, y un saludo a Zacatecas. Dios. Hasta luego. Amigos, y con eso terminamos nuestra programación del día de hoy. Muchísimas gracias por estar presente en nuestras dos transmisiones. Si le gustó los dos programas, por favor, denos un like. Compártalo con todas sus amistades, con todos sus grupos. Y bueno, nos estamos escuchando y viendo el día de mañana en nuestras transmisiones en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Cuando son las 11 de la mañana con 30 minutos. Hasta luego. Hasta pronto. Que tenga bonito día.